En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretario, ¿tenemos alguna cuenta o no? Señor presidente, solo algunas excusas del ministro de Seguridad Pública, del ministro del Interior, que no puede asistir por compromisos agendados a esta misma hora, y asisten la coordinadora legislativa de esta Secretaría de Estado, la señora Laura Mancilla, y la asesora legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, señora Elizabeth Matei, y también la excusa del ministro de Seguridad Pública. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Perfecto. A ver, quiero plantearle a la comisión cómo estoy viendo los tiempos, lo estrecho que nos queda de trámite legislativo de acá al mes de marzo, con la intención de que este proyecto pueda convertirse en ley, que creo que es una intención compartida por los integrantes de la comisión, y plantearles lo siguiente. Las asesoras legislativas, entiendo hoy día, Laura y Elizabeth, van a hacer una breve presentación de lo que ha sido la presentación de una indicación, más bien un resumen de lo que ha sido el trabajo de las comisiones, dividiendo conceptualmente en tres grandes temas. Hay temas donde hay acuerdo bastante amplio o unánime, diría yo, que deberían ser de fácil despacho y votación expedita. Hay temas que son donde hay diferencias no tan profundas, donde deberíamos ser capaces también de solucionarlo de manera lo más expedita posible, y hay temas donde sí hay diferencias y vamos a tener que, en definitiva, votar. Si nosotros queremos que haya ley de inteligencia, no podemos pasar por razones obvias del mes de enero. Y mi sugerencia, y el acuerdo que yo quiero tomar, es que podamos sesionar el lunes 5, que al regreso de las fiestas, en este mismo horario, que es el horario de la sesión de los días lunes, y esa misma semana, de manera excepcional, poder funcionar el jueves y el viernes, y considerando que el viernes puede ser una sesión hasta total despacho. Si no somos capaces de hacer eso la primera semana de enero, por razones evidentes no vamos a tener ley de inteligencia, y ya va a ser un desafío del próximo Parlamento y del próximo Gobierno. Yo creo que sería una mala señal también, considerando que hemos estado y todos pensamos que estamos cerca de arribar a un acuerdo. Así que es el planteamiento que quiero hacer y el acuerdo que quiero proponerle a la comisión para que podamos tomar. ¿Les parece? Diputado Sánchez. Sí, yo sobre lo que propone, presidente, yo solo dejaría pendiente que el viernes tenga que ser hasta total despacho, porque no hemos revisado tampoco todavía las propuestas del Ejecutivo. Conversaba con mi asesor en este momento, al parecer hay algunos cambios que no han sido conversados entre los asesores tampoco. Entonces, estamos un poco en el aire también en ese acuerdo. Yo estoy disponible para que citemos esos 3 días, pero el detalle que sea hasta total despacho, por último, jueves, quede pendiente de definición. Entonces sería el lunes 5 en este horario, el jueves 8 en horario durante la mañana de preferencia, y con posibilidad de extender la sesión hasta la tarde, y el viernes en el horario que, bueno, yo lo voy a ir consultando, pero el acuerdo es citar entonces el lunes 5, jueves 8 y viernes 9, con la salvedad que usted propone que no sea hasta total despacho. Yo tengo inconveniente, pero procuraremos, y si hay un buen ánimo acá, podemos ser capaces de despachar este proyecto esos días. ¿Se acuerda entonces en los términos que se ha señalado? En Santiago, sí, serían las sesiones en Santiago. Sí. No, el jueves y el viernes. El jueves y viernes en Santiago, sí. Yo le quiero ofrecer la palabra entonces a Laura Mancilla y a Elizabeth, si quieren compartir ahí el trabajo que se ha hecho, la presentación que se hizo y las propuestas de solución de controversias que viene a plantear el Ejecutivo. Muchas gracias, y entendiendo y aceptando las excusas del Ejecutivo y el Ministro del Interior, que sabemos que hasta ahora se encuentra reunido con el candidato presidencial electo, futuro presidente de la República. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, presidente. Sí, reiterar que el ministro envía sus excusas y está recibiendo al presidente electo, por eso no pudo asistir. Y respecto del trabajo de la comisión técnica, nosotros hace varias semanas ya terminamos de revisar todo el proyecto en conjunto y nos comprometimos a ingresar un oficio que ingresó la semana pasada, en el que se reflejan más o menos todas esas conversaciones
Ustedes, como sabrán, los oficios que se ingresan tienen revisión de varios ministerios, entonces sí hay algunas diferencias, complementaciones que se hacen a lo que habíamos visto con los asesores en el consolidado que le habíamos mandado. Entonces, si les parece bien, presidente, yo puedo ir haciendo referencia a los cambios más importantes de lo que ya habíamos comentado, no a todo lo que viene en el oficio para hacerlo más expedito, dado que el artículo 2 hace tiempo que ya lo tenemos, por ejemplo, redactado en los mismos términos que vienen en el oficio, el artículo 3 también viene ingresado de esa forma. El artículo 4 referido a la integración del sistema solo tuvo un cambio de orden de los organismos colaboradores, en que se puso primero la Agencia Nacional de Ciberseguridad, pero el resto sigue siendo lo que se había conversado con los asesores, relativo a que esté Gendarmería, la UAF, el Servicio Nacional de Aduanas y Impuestos Internos, además de la Secretaría General de Política Exterior. Luego, en el caso de la transferencia y transmisión de datos e información entre integrantes, ese artículo se mantiene en lo que ya venía en el consolidado, no hay cambios respecto de lo que se ingresó en el oficio. Sí, el artículo 5, no hay cambios respecto del consolidado. Luego, en el artículo 5 bis, sí hay un cambio, entonces voy a hacer una referencia especial a este artículo que se refiere a el mandato de los órganos de administración del Estado, así como toda entidad, empresa o sociedad del Estado en que el Estado tenga aporte, participación o representación, deben proporcionar los datos personales e información que sean solicitados, y en caso de alguna controversia, los servicios u organismos de inteligencia deben llevar estos antecedentes al ministro del cual dependen. Antes habíamos conversado una versión que establecía que esto se levantaba al Consejo Interministerial. Además, en este artículo 5 bis, respecto del consolidado, en los incisos 3 y 4, eliminamos las referencias a convenios, y esto es por efectos de que hoy día la transferencia de datos ya no se va a hacer a través de convenios, sino que hay un mandato de interoperabilidad entre las instituciones. Entonces, por eso eliminamos la última parte del inciso segundo y el inciso tercero. Además, para evitar dudas, se elimina en el inciso final la referencia a acuerdos, dado que los convenios son los que se deben informar a los ministerios, a los ministros de las secretarías. Todo eso en el 5 bis. Hasta el momento, Laura, ¿Sí? yo por lo que tengo en mi minuta respecto a los temas que usted ha mencionado, el artículo 4, 5, 5 bis, no hay grandes diferencias entre los equipos de asesores respecto a lo que se incorporó. Yo creo que eso es importante para hacer como serían artículos de fácil despacho en ese entendido. Luego, en el capítulo de instrumento de planificación de inteligencia, en el 5 ter, básicamente lo conversamos con los asesores la semana anterior. Se establece un plan de desarrollo para el sistema de inteligencia, y respecto de lo que teníamos en el consolidado, solo hay una diferencia para aclarar cómo se tramita la toma, o sea, que se puede dar cumplimiento sin la toma de razón en algunos casos, en la última parte del inciso tercero. Y además se agrega que no solo el plan, sino que también el decreto supremo que lo apruebe tienen carácter de secreto. Esas son las diferencias. También creo que no hay disputa respecto de este artículo 5 ter, y respecto del 5 quater tampoco, en que también hay una diferencia formal respecto de cómo se hace la toma de razón. Luego, en el título 3 de institucionalidad de la inteligencia, en el artículo 6, respecto del Consejo Interministerial de Inteligencia, acá sí tenemos que hacer respecto del oficio una precisión, porque en el oficio sigue haciendo referencia a la Política Nacional de Inteligencia y debería decir
de los instrumentos o los instrumentos de planificación de inteligencia. Pero sí, estamos de acuerdo en eso. Luego, respecto de la integración del Consejo, entiendo que no hay diferencias, que esté integrado por el Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública, y que la secretaría sea del director de la ANI. Luego, viene el Comité de Inteligencia, que es muy similar. Sí. Presidente, disculpe, solo para ir siguiendo la exposición, yo estoy siguiéndola desde el comparado, en la página 24, estamos en el artículo 5º cuáter, ¿o no? Y hay un resumen al parecer, no sé si lo tenemos todo. Por el comparado, ya. Y en el comparado estamos en el artículo 5º cuáter. Sí, habría que seguirlo por el comparado porque el documento oficial y el que vamos a trabajar. Perfecto. Y tiene... ¿Página 29? Página 29, artículo 6. Ya, muchas gracias. Disculpe la interrupción. Sí, no, es que mejor. Ya. ¿Sigo? Claro. El 29, sí, página 29, crea el Consejo Interministerial y acá es lo que les comenté, que la referencia política nacional de inteligencia debería ser a instrumentos, que es una referencia más genérica y precisa, a instrumentos de planificación de inteligencia. Luego seguimos al 6 bis, que establece la integración del Consejo Interministerial por los ministros de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad, y secretario es el director de la ANI, que también creo que en estos dos no hay diferencias, además de esa precisión del 6. Sí. Ahora 32. Luego viene el Comité de Inteligencia de Estado, que en el artículo 6, cuáter, establece la integración, que es muy similar a la que existe hoy en día. Sí se establece respecto de la legislación actual cierta periodicidad para las sesiones del comité, que serán al menos trimestralmente, y que se requiera la mayoría de miembros para sesionar y adoptar acuerdos, y se deje constancia de estos en el acta. El subdirector de la agencia ejerce como secretario. Luego, además, que todas las sesiones son secretas y todo lo relativo a ellas, y que le corresponde a la agencia la sistematización de información que aporten los integrantes y sea necesaria para las decisiones del presidente. Luego seguimos en la página 37, que refiere a los integrantes y colaboradores del sistema de inteligencia. Se parte por la creación. Se mantiene el artículo 7 que crea la ANI actualmente y se hace una referencia a... se reemplaza la referencia a diversos niveles superiores de conducción del Estado a las autoridades y directivas a quienes determina el presidente, que es una discusión que se tuvo a propósito del artículo 1, si lo recuerdo. Luego en el artículo... ¿Los directivos quedaron eliminados? Sí, lo que pasa es que los mantuvimos porque dijeron que quizás después, cuando se fuera más a detallar, iban a discutir si se mantenía o no directivos. Ya, vamos a hacer algunas consultas. Terminemos el repaso y después podemos hacer las consultas. Yo tengo varias también. Ya. Luego en el artículo 8 se reemplaza las funciones de la ANI en el 40. Y entiendo que no hay en general diferencias excepto en la letra F. Al menos eso me han señalado los asesores, al menos. No sé si hay otra. La F, que en el 44. Hay una discusión ahí, hay diferencias, sí. F. Al menos esa es la única que yo tengo levantada como una diferencia. Ajá. Sí.
pero respecto de las demás funciones no habrían diferencias. Solo para ir más rápido me las voy a saltar a menos que tengan alguna duda después. Luego, en el artículo 55, o sea, en la página 55, perdón, sí, viene lo relativo a la dirección superior de la agencia, que corresponde al director. Acá hay una diferencia también respecto a lo que habíamos visto antes, que es que el director pueda ocupar, en la página 56, que el director pueda ocupar el cargo por un plazo máximo de 5 años y que pueda ser renovado una vez, a diferencia de lo que dice hoy día la ley. Eso es una diferencia como para que la tengan presente. El resto es lo mismo que se había visto con los asesores, la subrogación del subdirector, que no se aplica a ADP y que son de dedicación exclusiva, que tienen que efectuar director y subdirector declaraciones de patrimonio e intereses cada 6 meses, las que son de carácter secreto, y que no pueden ser candidatos a elección, a cargos de elección popular durante sus funciones ni 4 años después. Luego, en el artículo 10, que es en la página 59, se establecen los requisitos para ser director y subdirector, que son nacionalidad, título profesional de una carrera de al menos 8 semestres y experiencia laboral de al menos 10 años. Ese es el artículo 10. Después nos pasamos a la página 65, en que está el estatuto de subdirector, que es nombrado por el presidente de la República, de entre los funcionarios que cuenten con 6 años de desempeño en la agencia y hayan tenido experiencia en la agencia en calidad de jefatura. Es un cargo de exclusiva confianza y puede ser removido por el presidente, que puede decidir que reasuma su cargo en la agencia. También respecto de esto no hay diferencias. La tenemos que mencionar. Ok. Luego, en el artículo 12, página 67, acá solo se modifica el literal B para adecuar al instrumento de la Directiva Anual de Inteligencia. Al final, claro. Que el plan anual de inteligencia de la agencia esté en concordancia con la directiva anual. Y el 69 también simplifica la convocatoria al Comité de Inteligencia. Y nos pasamos después al artículo 13, que es el relativo al personal, el estatuto especial del personal de la agencia, que es un artículo bien simple que dice que existirá... 74. El personal de la agencia se rige por un estatuto de personal especial y se le aplica el régimen de remuneraciones del decreto 1953. Luego pasamos a la 77, que el artículo 14 establece que una prohibición que ya existía en la ley vigente, que desde el momento de su nombramiento el personal no puede pertenecer a partidos ni realizar actividades políticas, que tampoco habría diferencias respecto de eso. Luego nos pasamos al artículo 15, que es la página 82. Acá voy a explicar algo un poco solo para que se entienda. El artículo 15 establece la planta de la ANI actualmente, ¿cierto? En los transitorios se delega a un decreto con fuerza de ley la determinación nueva de la planta. Pero esos decretos tienen, por regla general y constitucional, el plazo de 1 año para que el presidente los dicte. Entonces nosotros consideramos que era bueno mantener este artículo. Algo en lo que hay acuerdo es que exista el subdirector, entonces incorporar desde ya el subdirector para efectos desde que esté publicada la ley se pueda nombrar el subdirector, sin perjuicio de que después
el DFL establezca una planta nueva para la agencia. ¿Se entiende el diseño? Después un tema importante este. Sí, y quería explicarlo. Ya. Luego pasamos a la página 87, que es un artículo nuevo para explicitar que el director, el artículo 15 bis, puede establecer la organización interna y las denominaciones y funciones de sus unidades por vía de resolución, que tampoco ahí habría diferencia. Este es un artículo, solo para que lo tengan presente, que no lo habíamos visto con los asesores, el 15 ter, que está en la página 90, que se refiere a que los asuntos judiciales en los que sean parte de los integrantes del sistema puedan ser secretos determinados por el juez. Ahí no se distingue entre tipos de asuntos judiciales. Y ahí se establecen, digamos, como tanto en el caso de que se inicie con un integrante el proceso o llegue a ser interviniente durante el proceso, y que la otra parte también pueda pedir que se levante el secreto de ese asunto judicial del que se trata. Eso está en la 90 y 91. Luego, en la página 94 está un ajuste en el artículo 17 de las comisiones de servicio, en que se amplía el plazo máximo para las comisiones de las Fuerzas de Orden y Fuerzas Armadas de 4 a 5 años. Solo aquí, para que lo tengan presente, la propuesta del Ejecutivo es no incorporar las normas relativas a la Escuela de Inteligencia, entonces por eso no aparecen en las propuestas. Que en las enmiendas introducidas por la Cámara, el artículo 17 ter, 17 quater y 17 bis ter quater se refieren a la Escuela de Inteligencia, y en la propuesta del Ejecutivo esto solo se traduce en una función de la ANI en el artículo 8º, no como en una estructura con ciertos requisitos para el director. Disculpe, una consulta, presidente, por su intermedio. En el artículo 8º se fija la existencia de la escuela, pero la normativa quedará vía decreto, ¿eso es? No como existencia de escuela, sino como una función especial de la agencia de formación y capacitación de su personal. Perfecto. Para lo cual puede suscribir convenios. Gracias. Luego, en el artículo 19, que parte en la página 97, se incorporan dos incisos nuevos. Uno, ese 97 parte del artículo 19, que se refiere a que la ley de presupuesto debe consignar los fondos necesarios para el funcionamiento de la agencia. Eso se mantiene. Pero en el 98 incorporamos dos incisos nuevos. Uno que establece que la ley de presupuesto debe mantener en reserva la dotación máxima de la agencia, y establece la forma en que se realiza la fiscalización de documentos físicos o expedientes electrónicos de la agencia por parte de Contraloría, para que sean sus dependencias, en dependencias de la agencia. Eso en el artículo 19. Luego, en el artículo 20, referido a la inteligencia militar, se hacen precisiones de verbos rectores que se habían trabajado con los asesores, y también de redacción respecto a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que debe detectar la inteligencia militar. Y se precisa que la inteligencia militar puede realizar inteligencia policial en los términos descritos en el artículo 22 cuando ejerzan funciones policiales.
Luego, en el artículo 102 se establece... sí, dije artículo, ya, página 102, sí. Se establece que los organismos de inteligencia de militares pueden realizar labores de inteligencia y contrainteligencia para detectar asociaciones delictivas o criminales y de aquellas previstas en la Ley 20.000 dentro y fuera de los recintos militares. Y respecto de este literal C, el 102, entiendo que habrían ciertas diferencias con los asesores, por si acaso. En el 102, en el C, habrían algunas diferencias con los asesores. Ya. Luego, en el artículo 21, que es los objetivos de inteligencia, ahí solo hacer la misma precisión de que no debería decir política nacional de inteligencia, sino que instrumentos de planificación de la inteligencia. Y luego pasamos al artículo 22, que se hacen ajustes en la misma línea para la inteligencia policial respecto de los objetivos de la misma. Luego nos pasamos a la página 112, donde se refiere a los organismos colaboradores del sistema, que señala cómo aportan datos e información. Que llegamos a una definición de que al final dice que se informará de esta solicitud de la agencia en el caso de que se requiera directamente información desde otro organismo a los colaboradores. Ya, ahora pasamos a los procedimientos especiales de obtención de información. Acá en general voy a pasar más rápido porque no habían muchas diferencias con los asesores en la página 114. Las principales diferencias son de redacción en el artículo 23. En el artículo 24 se precisaron mejor los procedimientos, página 116. Se precisaron mejor los procedimientos de obtención de información y otro cambio importante que ya lo había mencionado el ministro anteriormente es que la competencia para la autorización queda en la Corte Suprema. Vamos a la página 123, que el artículo 26 dice que es competente la Corte Suprema, que se nombran 2 ministros para estos efectos. Y que se puede presentar la solicitud de autorización ante cualquiera de ellos, que se pueda renovar solo por una vez la designación de un ministro y que en casos de impedimento de alguno de esos ministros o de ambos, o sea, de ambos ministros, el presidente de la Corte Suprema pueda dar la autorización para el procedimiento especial. Ya. Artículo 27 en página 127 se mantiene la facultad del director de la agencia de solicitar el uso de procedimientos especiales y que puedan ser realizados por las fuerzas de orden y seguridad. Solo acá simplificamos la redacción que está en la ley vigente. Artículo 28 son adecuaciones y descripción mayor de la solicitud de la autorización. Artículo 30 se mantiene casi igual lo propuesto por la Cámara respecto de desacato, pero se agrega que también se aplique a personas jurídicas. Luego en el artículo 31, página 133, acá esto respecto de lo hemos revisado con los asesores, pero respecto de los trámites anteriores es más novedoso porque establece la posibilidad de realización de actividades u operaciones bajo cobertura, que antes se le llamaba agente encubierto, pero se le llama bajo cobertura para tener un concepto más amplio de lo que deben realizar.
se permite que se soliciten y se realicen todas las gestiones para crear las coberturas. Y en el 134, inciso final, en el inciso final de ese artículo, se establecen los servicios que deben prestar todos los documentos certificados que sean necesarios para las coberturas. Entre ellos el registro civil, municipalidad, instituciones financieras, instituciones educacionales, de salud, de previsión, etc. Que entiendo que no había diferencia en eso. Luego el 31 bis hace referencia a que el Comité de Inteligencia determina las directrices de procedencia de este tipo de actuaciones. Luego en el artículo 32, que se refiere a los informantes, se hacen adecuaciones muy formales, página 142. En el página 143, artículo 32 bis, se refiere a la exención de responsabilidad criminal. En nuestra propuesta, por falta y simples delitos en que deban incurrir quienes ejerzan las funciones del artículo 31 y 32. Acá no sé si puede que existan diferencias en ese punto. Y luego son adecuaciones formales en el artículo 33, 34, 35, 36 también es más o menos formal, que separamos los artículos respecto de la Contraloría y el control externo general, que están en las páginas 148. Luego en el 150 se establecen las comisiones especiales de ambas cámaras para conocer. Está la comisión especial obviamente fiscalizadora de la Cámara de Diputados, pero que ambas cámaras tengan una comisión que conozca de los instrumentos de planificación de forma secreta, tanto la Cámara como el Senado. En eso tampoco había diferencias. Y que todas estas comisiones sean de carácter secreto y se le apliquen las sanciones que vienen más adelante. Obligación de guardar secreto. En el artículo 38, página 155, se hacen también adecuaciones más formales, como decir que son secretos, que se incluyen los datos, que se desclasifica la información por autorización del jefe del servicio. Y en el inciso final, que está en el 157, se establece que esta obligación es no es solo para los funcionarios, sino que para todos quienes tomen conocimiento de información de inteligencia, independiente de su vinculación con el Estado o no. Y eso nos hace saltar varias páginas. Hasta la 166, en que el artículo 39 solo se incorpora al Ministerio de Seguridad Pública, es una incorporación formal, para la entrega de antecedentes. Y luego en la página 170, que acá también creo que puede haber diferencias, el artículo 39 bis, que establece que los datos de informe de inteligencia, como regla general, no tienen valor probatorio ni pueden ser incorporados en investigaciones penales. 170. Y en el inciso segundo se da la posibilidad a los jefes de inteligencia policial para que autoricen que ciertos objetos, documentos o antecedentes sean utilizados en el proceso penal y que en el ejercicio de esta facultad se resguarde el secreto de datos personales contenidos en esos documentos. Luego continuamos en el 171, en el artículo 40 está relacionado que los funcionarios no están obligados a denuncia de acuerdo al artículo 175 del Código Procesal Penal y
los jefes de los servicios pueden determinar si concurren o no al llamamiento judicial. El artículo 41 en la página 173 se realiza una adecuación formal y después nuevamente nos saltamos al título 8º, que es de las responsabilidades. Y ahora Elizabeth va a explicar las sanciones. Muchas gracias. Entonces, en el artículo 40, en la página 179, primero el artículo 43, impone límites de actuación al agente sin cobertura, al agente bajo cobertura, imponiendo una pena de suspensión del cargo de oficio público en su grado máximo, además de aquellas que correspondan por los delitos cometidos. Se impone también una pena para el director o jefe del organismo que imparte instrucciones para sobrepasar los límites de la actuación bajo cobertura o para actuaciones fuera de los fines previstos en el sistema por la ley o los objetivos fijados por los instrumentos. Luego se establece una sanción penal también para quien efectúe u ordene la ejecución de procedimientos especiales de obtención de información sin autorización judicial o excediendo los términos de esta. Se establece que no será válida la autorización que se hubiera obtenido mediante engaño, coacción o cohecho, ni aquella que ha devenido en manifiestamente improcedente. Es decir, cuando se entrega la autorización, se entrega bajo ciertos supuestos que luego dejan de ser tales. Y se establece que la pena se aumenta si se efectúan para obtener información sobre actividades lícitas de organizaciones políticas o sociales. Luego se agrega una pena para quienes accedan a la información del sistema en virtud de un cargo o función pública sin la correspondiente autorización o divulguen o comuniquen o publiquen esta información. Y se establece un agravante en el caso de que tales conductas perjudiquen al sistema o a terceros o si comprometen la seguridad de la nación. En ese caso el agravante es obligatorio. En el primer caso es solo facultativa. Luego se establece una sanción para los colaboradores del sistema, ministros de la Corte Suprema o funcionarios del Poder Judicial o diputados o senadores que hagan uso en beneficio propio o ajeno, económico o de otra naturaleza, de la información que reciben en razón de sus cargos de inteligencia. Íbamos en la 182. Y ahora 183, que se establece... ¿Quiere hacer un punto que...? Dele. Gracias, presidente. Disculpando, ese es el artículo 43, ¿no es cierto? Sí, En el artículo 43 de la Cámara de Diputados nosotros hablamos de partidos políticos. Y aquí se está diciendo sobre actividades. La pena aumentará en un grado si las labores se efectuaran para obtener información sobre actividades ilícitas de organizaciones políticas y sociales. La CAM puede ser una organización social. Claro. Pero está bien, pero es que esto queda un poco abierto. Sí, eso puede ser O sea, una cuestión de... a la interpretación. Entonces yo hago la prevención inmediatamente porque este texto, así como está yo en lo personal, me merece dudas para poder concurrir a un acuerdo. Sí, perfecto. Por su intermedio, presidente, se va a revisar el punto y queda como punto de discrepancia. En la página 183 se establece que la misma agravante que ya vimos, por lo tanto me imagino que la misma discrepancia opera respecto de esto. Por su intermedio, presidente, voy a seguir entonces con el artículo, la página 190, que también es una adecuación formal de organismos y servicios de inteligencia.
En la 191 se hace un ajuste formal de eliminar la referencia a disposiciones generales porque es así parte del proyecto. En la página 192 hay un artículo nuevo que innova respecto de los trámites anteriores y le hicimos un ajuste final respecto a lo que habíamos visto con los asesores, entonces lo voy a explicar un poco más. Que el sistema de inteligencia 49, página 192. Al sistema de inteligencia solo le será aplicable el régimen de tratamiento y protección de datos personales establecido en el artículo 24, que solo refiere a datos personales sensibles. Todo el resto no se le aplica y no se le aplica la ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Eso es nuevo y entiendo que no habría desacuerdo. Y en la página 195, con eso terminamos los artículos de la ley de inteligencia. Nos faltarían las disposiciones transitorias y otros artículos que mi colega Leslie Sánchez podría explicar. Leslie, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio comentar que las normas que a continuación contempla el comparado en la página 185 en adelante son normas que fueron fruto del trabajo que instruyó el presidente de la República a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas junto con la ministra de Defensa en el contexto de los hechos ocurridos respecto a la vinculación de funcionarios de las Fuerzas Armadas en delitos de narcotráfico. Y dentro de la redacción de las propuestas que emanaron, como digo, tanto de los comandantes en jefe y coordinada a través del Estado Mayor Conjunto, al mirar la idea, digamos, final o matriz de estas propuestas, las autoridades políticas entendieron que tenían del todo pertinencia ser incorporados en este proyecto de ley. Y desde allí entonces emanan propuestas que están contempladas en el articulado inicial del proyecto de ley, como el artículo 20, y precisamente la letra C que ha quedado dentro de los puntos en discrepancia, porque a la vista, como le digo, el objetivo señalado en su oportunidad era más bien prevenir y regular, digamos, acciones preventivas en materia de vinculación de funcionarios de las Fuerzas Armadas, particularmente en narcotráfico, es decir, los tipos penales contemplados en la ley 20.000. Dicho eso, y lo regulado en el artículo 20, que también es de las propuestas nuevas, ¿cierto?, se incorpora la posibilidad de que en la ley 20.880 se aumente la cantidad de sujetos que deben rendir declaración de patrimonio e intereses, así como se le crea la facultad a los comandantes en jefe de cada una de las ramas para poder designar, ¿cierto?, a quienes funcionarios de cada institución debieran también realizar una declaración de patrimonio e intereses más acotada que se realizaría ante un órgano interno de cada una de ellas, que tendría una labor más bien de auditoría y cuya finalidad sería detectar variaciones patrimoniales que pudieran indicar, ¿cierto?, o generar elementos que pudieran percibir por parte de la autoridad la vinculación, digamos, de estos funcionarios en actos delictuales, como le digo, de carácter de la ley 20.000, es decir, micronarcotráfico. Y por su parte, además, uno de los requerimientos que más sentido de parte de los comandantes en jefe era la imposibilidad de conocer en detalle las conductas, digamos, de los postulantes que ya habían pasado en gran medida el proceso de admisibilidad y ya se encontraban casi a puertas de ingresar a las escuelas matrices, respecto de su historial, no solo el conocido y se puede obtener a través de un certificado antecedente, sino que más bien un historial de su conducta en términos policiales. Y desde ahí, habiendo conversado con el Ministerio de Seguridad Pública, quien está a cargo de la dirección, ¿cierto?, de las fuerzas de orden público, se genera la propuesta normativa que está en sus comparados con el objetivo de que el ministro o ministra de Defensa del momento pueda solicitar al ministro o ministra de Seguridad Pública, ¿cierto?, que a través de ellos lo solicita a las policías el informe de los listados, obviamente acotados, de los postulantes que podrían ingresar a las escuelas matrices para tener mejores antecedentes respecto a los perfiles de interés a ingresar. Esto, como le digo, fue conversado con el Ministerio de Seguridad Pública y es posible, si es que se hace la habilitación normativa, que sería
en esta normativa. Y se incluyó esta posibilidad no solo al momento del ingreso a la escuela, sino que también en otras dos etapas muy relevantes de la carrera militar que tienen que ver con los ascensos y la posibilidad también de pedir o requerir esta información cuando sea necesaria, atendido que pudieran ocurrir hechos de relevancia para la institución durante el mismo desarrollo de la carrera, del cual no podrían no tomar conocimiento las autoridades. Y finalmente, una norma de carácter especial y bien sui generis, pero que camina en la misma dirección, a pesar de que pudiera entenderse que se encuentra desvinculada de los objetivos, que es la modificación a la empresa ENAER y su directorio, toda vez que esta es la única empresa de las 3 empresas estratégicas ligadas a la Defensa Nacional, cuyo comandante en jefe formaba parte del directorio. Y ENAER a su vez presta y hace relaciones, digamos, mercantiles, comerciales, contractuales con la misma Fuerza Aérea. En consecuencia, estaba también generando un problema de carácter de probidad, digamos, de publicidad y transparencia de las adquisiciones, toda vez que el comandante jefe formaba parte del directorio, podía tomar la decisión de la contratación, pero al mismo tiempo era el requirente de la contratación. En consecuencia, participaba, digamos, incluso en la celebración de los contratos de ambas partes. Y también la institución, como le digo, ha solicitado que si esta es la oportunidad de procedimiento legislativo adecuado, por favor se considere esta solicitud. Ese es el marco general de las propuestas que se incorporan desde el Ministerio de Defensa, como le digo, y que tienen que ver siempre en el marco de los hechos conocidos y públicos, ¿cierto?, que fueron de la vinculación de determinados funcionarios de la Fuerza Armada en narcotráfico. Por su intermedio, presidente, eso serían las propuestas del artículo 2º en adelante y luego pasaríamos a los artículos transitorios. El artículo 1º transitorio se mantiene, página 213. Sí. Se mantiene el artículo transitorio que venía, solo se hace el ajuste de que ese artículo 1º para efectos de que el mayor gasto se cargue al Ministerio del Interior. El artículo 2º establece que la ley entra en vigencia desde su publicación, como regla general. Luego el artículo 3º faculta la fijación por decreto con fuerza de ley de las plantas, lo que hablábamos antes. Y en el inciso final se hace referencia a que ese decreto con fuerza de ley, en la página 218, determina la fecha en que se deroga el artículo 15 que establece la planta en la ley vigente. En el fondo, lo que comenté antes. Sí. Ya. No sé, hay una diferencia ahí respecto a la necesidad de ese artículo 15, porque en el fondo se debería reemplazar el artículo 15, no derogarlo. Es que lo va a determinar, lo deroga en la ley 19.974 y se define en el DFL. Ya, está bien. Ya. Y luego en el artículo 4º transitorio, página 221, se establece que el presidente de la República envíe al Congreso un proyecto de ley para regular el estatuto especial a que hace referencia al artículo 13. Acá quiero hacer presente que como Ejecutivo nosotros preferimos no establecer un plazo de ingreso dado que va a haber un cambio de gobierno, entonces puede ser complejo. Pero algo que podrían ustedes... Sí, lo que pasa es que si nos ponemos a discutir en largo un estatuto, en el próximo gobierno, un estatuto especial de los agentes de la ANI, podemos tener que la ANI no funcione. O sea, en el fondo yo quiero hacer un esfuerzo para que en lo que nos resta, además entiendo que conversaciones han habido sobre eso, sobre qué podemos hacer en esta ley para no dejárselo al próximo gobierno que puede presentar una ley en diciembre y nos quedamos con esta cuestión inoperante. O sea, ese es un poco el letra muerta. Sigue nomás, sexto transitorio, o el quinto transitorio. Quinto, que mantiene el plazo de 1 año para los reglamentos. Sexto, que las facultades referidas en los artículos 24 y 31, 24 procedimientos especiales de obtención de información, 31 los agentes bajo cobertura de la ANI puedan ejercerse una vez que la primera promoción de funcionarios haya concluido sus cursos de capacitación y esté el estatuto vigente. De nuevo tiene un problema esto, sí, entiendo que se lo comentaron. O sea, Sí, en definitiva, lo que puede significar, si no hay capacitaciones en 4 años, la primera promoción no tenemos ley de inteligencia de nuevo. O sea, es una cuestión que... O sea, yo si nos vamos a apurar es para tener una ley que nos sirva rápido, no para que estemos esperando 4 años, porque si no se lo dejamos al próximo gobierno para que ellos vean. Sí, sobre esto están muy claras las diferencias. Y luego el artículo 7º transitorio, que es
para efectos de las sanciones penales entre que entre en vigencia la ley y la ley anterior. Ya, yo tengo hartos comentarios, no sé si parto con el diputado Brito, se van anotando los que les interesa hacer menciones respecto de la presentación que nos acaba de hacer el Ejecutivo. Diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Primero, reconocer el tremendo avance. Nunca habíamos avanzado tanto en esta reforma, en las dos administraciones de gobierno y también con harto entusiasmo a poder concretar su tramitación. Yo tengo algunas consultas en relación a todos los acuerdos. Estamos concurriendo a su aprobación a casi la totalidad. Tan solo tengo algunas precisiones que me gustaría poder aclarar. Respecto, por ejemplo, al control a las autorizaciones judiciales, ¿se establecieron medidas de control más allá de la autorización misma? Como después de cierto tiempo se evalúa si la autorización dio lugar o no a algo, como control ex post. Otra consulta es en relación a lo que se conoce en la práctica como agente revelador. En la práctica nos han planteado distintos servicios y organismos que un agente encubierto en una investigación por ley 20.000 o de control de armas puede participar en la comisión de algún delito para cumplir con su misión. Sin embargo, fuera de esas leyes no. Quisiera que quede bien claro respecto a los agentes del sistema y especialmente de la ANI, si pueden o no pueden participar en la comisión de algún delito. En algunos países lo tienen expresamente prohibido, en otros se autoriza para el cumplimiento de su función, y eso me gustaría saber bien cómo quedaría. El tercer punto es respecto a la clasificación y desclasificación de información. Inicialmente habíamos pensado en distintas categorías que también tuviesen un mecanismo de desclasificación, como también en la construcción de nuestra propia historia. Hoy conocemos papeles de la CIA de la década del 70 que nos han permitido reconstruir la historia de Chile. Esa posibilidad si está descartada o no. Y en relación a los transitorios, también comparto la preocupación del presidente respecto a que esto quede condicionado al envío de una ley para el estatuto del personal de la ANI, si es que existe la posibilidad de que nosotros avancemos en cuanto a definiciones generales o principios, y por último que esto se operativice vía decreto, dándole la posibilidad de concretarlo en un periodo menor. Eso es cuanto vengo a consultar. Gracias. Le ofrezco inmediatamente la palabra al Ejecutivo para que no se vayan confundiendo y tengamos claridad respecto a las autorizaciones judiciales, agente revelador y todas las otras cosas que planteó el diputado Brito. Leslie. Por su intermedio, presidente, respecto de las autorizaciones judiciales, incorporamos algo que es una medida de control político, que es que se informe a las comisiones, de manera agregada obviamente, el número de procedimientos especiales de obtención de información que se están realizando al menos. O sea, para que se sepa si se están o no utilizando estas figuras y en qué volumen. Respecto de la comisión de delitos, se establece una exención de responsabilidad penal por las faltas y simples delitos en las que deban incurrir en el artículo 31 bis, por si acaso. Luego, respecto de clasificación y desclasificación, lo que se señala es que la regla general es que todo es secreto. Hay una categoría que es secreto y que se les da la posibilidad a los jefes de los servicios de inteligencia para desclasificar información de su servicio, bajo su responsabilidad, por lo tanto. Y luego, sin plazo. Y lo de los transitorios lo anoto. Don Francisco Undurraga. Gracias, presidente. Presidente, quiero consultar del artículo 43 del título octavo de las responsabilidades. Aparte de la prevención que hice sobre el cambio de partidos políticos y organizaciones sociales, señala que quien formando parte del organismo y servicio del sistema de inteligencia de Estado efectúe labores de inteligencia o contrainteligencia fuera de los objetivos del sistema y de los fines previstos en la ley, será sancionado con la pena de prisión menor, etcétera, etcétera. Pregunta, salvo que los objetivos sean tan amplios
¿cómo se modifican los objetivos si es que no tenemos alguien que esté viendo otro tipo de amenazas? Entonces, me parece que la vía de esto es generar una amplitud tan grande de objetivos que dejan de ser específicos y pasa a no ser necesaria la sanción porque nunca se saldrían en el supuesto que obviamente en la inteligencia y por sobre todo en la contrainteligencia yo tengo que determinar amenazas que en algún minuto pueden pasar a ser objetivos centrales, si no me voy a enterar por la prensa de esas nuevas amenazas. ¿El Ejecutivo? Y lo último, presidente, que una cosa es forma. Cuando nosotros fuimos con algunos parlamentarios a España, uno de los comentarios que nos hicieron, pero ya casi a modo de anécdota, es que esta es la única ley de inteligencia que tiene su planta a vista y paciencia de todo el público. Y nosotros seguimos insistiendo en aquello. Y además estamos modificando de 98 a 99. ¿Por qué señala eso? Eso queda... no, queda porque está en el artículo 15. ¿Pero queda con la planta pública? Sí, si la ley es pública. Habrán artículos que no son públicos, pero usted dice el número de integrantes. pero por supuesto, aparece el grado, cuánto ganan, cuántos son, etcétera, etcétera. Y además nos hemos dado la vuelta durante 6 años para, en apariencia, solo aumentar en una persona que es el subdirector. Subdirector. Está bien. Por favor, Leslie, el Ejecutivo. Por su intermedio, presidente, voy a referirme primero a lo último, que es lo de la planta pública. Yo distinguiría dos cosas. Una, que la planta en general en los servicios es referencial para efectos de las remuneraciones, pero lo que sí avanzamos en este proyecto es que en el artículo 19 establecimos que la dotación máxima, que es lo que importa, porque es los cargos de planta, contrata y honorarios, son reservados. O sea, van a ir reservados en la ley de presupuesto, que es lo que en el fondo es la foto real de la dotación de un servicio. Eso está voy a buscar la página para hacer la referencia. Y la del 43... Es que serán sancionados todos aquellos funcionarios que estén trabajando fuera de los objetivos generales dispuestos. Y mi consulta y mi aprehensión o prevención dice relación con que cómo podemos cambiar los objetivos si es que no tenemos al aparato de inteligencia buscando nuevos objetivos, que obviamente van a estar fuera de los objetivos previstos. ¿Me entiende? Y si se salen del margen pueden sufrir pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y suspensión del cargo de oficio en su grado máximo. Si los manda el director a decir búsqueme nuevos objetivos, que no están dentro de los objetivos. Por su intermedio, presidente, respecto de esto, quizás sería bueno ir a los instrumentos de planificación. Nosotros dejamos que anualmente se van a determinar los objetivos del sistema, los determina el presidente y se establece la facultad de modificarlos por amenazas emergentes. Entonces, en el caso de que exista una amenaza emergente, lo que estamos diciendo es que tiene que tener autorización política para que se pueda desarrollar esa línea de inteligencia. Elizabeth me dice que además el artículo hace referencia a los agentes bajo cobertura, no es para todo. Entonces, es una limitación acotada. ¿Tengo algo más, Laura? ¿O le damos la palabra al senador Flores? Senador Flores. Gracias, presidente. Yo me alegro mucho de la decisión que se tomó al inicio, de que a la vuelta del fin de año podamos resolver este proyecto. O sea, yo creo que Chile no aguanta no tener un sistema de inteligencia, pero como
lo que hemos venido conversando durante largo tiempo. O sea, hay que fortalecer a las instituciones y precisarles bien sus tareas. En ese sentido tengo dos preocupaciones. La primera, y entiendo que es así, hay una limitación sobre la asignación de funcionarios fuera del territorio nacional. Y esa es una cuestión que preocupa. Quisiera que me aclaren si es así o no. Si fuera así, la verdad es que no lo logro entender cuando todos los sistemas de inteligencia traspasan la frontera del país porque quieren saber no solamente cómo funciona el vecindario, y no estoy refiriéndome a la inteligencia de las Fuerzas Armadas, no estoy refiriéndome a aquello, me estoy refiriendo a la inteligencia de otras y mucho más amplias razones. Lo otro, y que yo creo que es como un poco el corazón que va a poder hacer vivir este sistema o no, tiene que ver con la planta. O sea, crear un sistema, crear una norma que no es reforzada con funcionarios se transforma en letra muerta, no tiene ningún sentido, ¿no? Y cualquier preocupación que pueda haber del gobierno saliente, del gobierno entrante o de quien sea, tiene que quedar zanjado en la norma. Démosle garantías a un proceso transparente, abierto, de la más alta calificación, pero no inhibamos que el proyecto de verdad no venga con los funcionarios a lo menos de lo que se ha logrado avanzar. Yo entiendo que lo que está establecido hoy día es que se está explícitamente creando un cargo, pero el informe financiero que tuvimos a la vista, presidente, colegas, señalaba, si mal no recuerdo, 179 o 180 cargos en cifras redondas, más o menos así, en 4 años, ¿no? Recordemos que el año pasado logramos que el Ministerio de Hacienda por fin entienda lo que la situación actual del país exige y se agregaron 30 funcionarios a la ley de presupuesto, a los que le restaron el presupuesto que habíamos acordado, que eran 300 millones para su instalación. Bueno, ese presupuesto nunca llegó y por lo tanto los 30 funcionarios que se habían acordado agregar hasta el día de hoy, terminando el año, no se pudieron contratar. Pasó todo el año. Entonces, bueno, dicho esto, lo que preocupa es el transitorio, en donde además se relaciona con el término de las capacitaciones y con la dictación del estatuto para poder ampliar. Eso puede ser el día de quién sabe cuándo. O sea, acotemos los plazos, fijemos la planta y transparentemos los procedimientos, digamos, para que esto no sea una bolsa de empleo de nadie, ni en las condiciones de nadie, sean los funcionarios de inteligencia que el país necesita, la mejor calidad y con la mayor prontitud. Esa es nuestra postura y yo quisiera que eso se aclare, presidente, porque este es el corazón del proyecto. Sin esto, la verdad es que el resto es verso más o menos adornado. Laura. Sí, por su intermedio, presidente. Respecto de la asignación de funcionarios fuera del territorio nacional, al menos yo no lo tenía como mapeado como un problema, pero estamos de acuerdo con abordarlo si lo vemos en concreto. Y respecto de la planta, yo creo que esto es una conversación que tiene que plantearse con... Sí. Sí, eso. Que quería, me da el espacio porque tengo un resumen que se lo hice llegar a algunos parlamentarios que da cuenta de algunas cosas que ya se han mencionado, pero otras que no todavía. A ver, voy a ir por orden. En el artículo 5 bis hay una constancia que se elimina la autorización para que los servicios de inteligencia puedan suscribir convenios con organismos del Estado. La razón por la cual se eliminó esta referencia, porque nosotros pensamos que, bueno, y se planteó, entiendo así en la mesa, que sería conveniente reincorporarlo. En el artículo 5 ter hay una diferencia que el senador Kenneth Pugh ha sido bien insistente respecto a la posibilidad de que se establezcan presupuestos plurianuales. Entiendo que la propuesta del Ejecutivo, en lo que significa el plan de desarrollo, limita bastante esta posibilidad. Me gustaría entender si hay un espacio para tener y avanzar en esa conversación respecto de esta materia. En el artículo 8
a propósito de las facultades de medidas de interceptación, desencriptar, analizar, bloquear señales, etcétera, se había propuesto en la mesa de asesores que la autorización judicial solamente sea necesaria cuando estas medidas signifiquen una amenaza o perturbación a derechos constitucionales. La pregunta, si la pregunta si toda la inteligencia va a tener que pasar, en general, quizá yo estoy haciendo una sobreinterpretación de la norma, pero si todo tiene que pasar por autorización judicial, obviamente vamos a tener una institución sin la adecuada flexibilidad y sin los dientes y uñas necesarios para estar actuando con la rapidez y eficiencia que se requiere. También en el artículo 15 y en el tercero transitorio, y esta es una de las cosas que son más relevantes, a propósito de lo que ya ha señalado el diputado Francisco Undurraga, estamos limitándonos, al final de cuentas, después de todas estas vueltas, en aumentar el personal de la ANI de 98 a 99 funcionarios. En trámites anteriores esto habíamos propuesto ampliar la planta a 355, o sea, en el fondo tuvimos una discusión bastante más amplia. Yo sé que hay que dejarle un ámbito a lo que venga en el próximo Ejecutivo, pero si nosotros estamos tomando una decisión de apurar esto, y eso es lo que probablemente se va a ver en la primera semana a la vuelta de la fiesta, es para tener una institución que empiece a funcionar rápido, porque de lo contrario no tiene mucho sentido tampoco que nos apuremos. O sea, yo hago esa reflexión si finalmente vamos a tomar una decisión de agilizar este trámite, de despacharlo para que lo pueda ver el Senado y la Cámara durante el mes de enero. No tiene mucho sentido hacerlo si es que le vamos a dejar casi todas las otras facultades o casi todo el peso, la mochila de la toma de decisiones más relevantes al Ejecutivo. O sea, yo trataría de acotar lo máximo posible la potestad reglamentaria con la debida flexibilidad que requiere tener el Ejecutivo, obviamente. En el artículo 20, otro comentario, se elimina la referencia, ya lo que ha dicho el senador Flores respecto a las acciones de inteligencia dentro y fuera del territorio. Valoro la posibilidad que se vea la posibilidad de reincorporarlo. También hay un tema en la policía marítima, que sé que le preocupa a algunos senadores que tiene que ver con que excepcionalmente dentro de las funciones de la policía que le corresponden a la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante, la inteligencia naval puede realizar acciones de inteligencia policial en los términos descritos en el artículo 22. No se incorporó esa mención, que entiendo que fue parte de las conversaciones en la mesa de asesores, entender las razones y si hay una posibilidad de que eso se pueda reincorporar. Y hay también una duda respecto en este mismo artículo, respecto a que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto puedan realizar acciones de inteligencia y contrainteligencia respecto de las asociaciones delictivas y criminales o en el marco de la Ley 20.000, la Ley de Drogas, cuando dichas acciones afecten a las instituciones militares o a la defensa nacional. Y aquí está una frase que puede ser limitante, únicamente respecto de sus funcionarios. Yo hago la pregunta porque eliminar o aclarar al menos en el sentido correcto esta frase, esta última restricción, ya que podría ser que el servicio investigue injerencia de una banda criminal que actúe sobre los funcionarios, pero no a través de los funcionarios. Por lo menos entender el sentido y la interpretación que vamos a tener y quizás si podemos volver a redactar eso. Por último, en el artículo 22 bis, la propuesta del Ejecutivo es que los servicios de inteligencia soliciten información a los organismos colaboradores en forma directa, pero que deban informar esta actuación a la agencia. Yo sugeriría, y entiendo que fue parte de la conversación que se tuvo en la mesa de asesores, que hay una excepción a este deber de informar toda la ANI, porque también tiene que ver con cómo se va. Hay información cuyo conocimiento por la ANI también puede entorpecer el cumplimiento de los fines del sistema. Por eso, por ejemplo, si se piden los datos tributarios del director de la ANI, pongo un ejemplo bien como que podría generar algo así. Ahí hay varias dudas más, pero yo creo que cuando vayamos artículo por artículo las podemos ir solucionando. Le doy la palabra a usted, Laura, primero, y después al senador Kenneth Pugh. Gracias, presidente. Respecto del artículo 5 bis, la eliminación de la referencia a convenios tiene que ver con la nueva forma en que se transmite y se comunica información en el Estado, que tiene que ver con la interoperabilidad. Gradualmente se van eliminando los convenios y se van estableciendo reglas de interoperabilidad que
la Secretaría de Gobierno Digital va estableciendo. Entonces, por eso se eliminan los convenios, no porque no puedan hacer convenios, porque por regla general pueden hacerlo, sino que para estos efectos ya no se utilizan convenios para la transmisión y comunicación de datos. Es una adecuación de Pero forma. hoy la interoperabilidad no es una realidad. O sea, en el fondo, entendiendo cómo va a funcionar mientras eso tampoco sea una realidad. Y conociendo los tiempos del Estado de Chile, yo dudo que sea una realidad en el mediano plazo. O sea, nosotros lo vimos al menos esto con los expertos en esto y nos dijeron que no era necesario establecer que se necesiten convenios para la transmisión de datos entre organismos de la Administración del Senador Estado. Piuque es experto en eso, así que ahí nos va a poder ayudar después con el tema. Siga nomás. Ya. Luego, respecto del artículo 5 ter y el plan de desarrollo de inteligencia, el ministro lo explicó en su minuto, nosotros sí estamos de acuerdo con que pueda existir un instrumento de planificación a largo plazo de inteligencia respecto de no solo estratégico, sino también de capacidades, y así lo decimos, que se planifiquen capacidades, pero consideramos que no es algo tan asimilable a los presupuestos plurianuales por el volumen de presupuesto que requiere inteligencia, entonces es algo que se puede ir viendo año a año en ley de presupuesto, pero el hecho de que exista este instrumento de gestión va a facilitar esa planificación presupuestaria de inteligencia. O sea, no creemos que lo limite, no lo establece, pero no creemos que limite la planificación a largo plazo, sí se va a determinar año a año en ley de presupuesto. Luego, en el artículo 8, entiendo que eso se refiere a la letra F. Nosotros podemos revisar porque es verdad que no todas esas funciones requieren, o sea, se puede distinguir en el fondo. Hay algunas que sí requerirían una especificidad mayor de autorización judicial y otras no. Entonces, lo que podemos hacer es revisar y precisar más, distinguir entre unas sí y otras no. A título ejemplar, quizás algunas Claro. en cada categoría de grupo. Claro. Entonces, eso lo vamos a revisar y les vamos a proponer. Y creo que el principio de afectación a derechos constitucionales es un buen principio ordenador. O sea, Sí, de hecho lo tuvimos en algún momento. Luego, respecto al artículo 15 y el tercero, solo que, sin perjuicio de que esta es una discusión más grande respecto de la planta, que se limite las funciones de procedimientos especiales de obtención de información y de agentes bajo cobertura no significa que no crece la planta o los funcionarios de la ANI no deberían crecer hasta eso. ¿Por qué? Porque si ustedes van al artículo 8, el artículo 8 cambia de forma significativa las funciones de la ANI y eso sí va a significar no necesariamente el personal que va a hacer esas funciones, sino que otras funciones. Por ejemplo, inteligencia de señales que estamos hablando, eso va a significar más funcionarios desde el día 1, porque no estamos estableciendo que la vigencia de esas funciones quede para después. Todas las funciones de la ANI van a entrar en vigencia con la publicación y todas las que sean nuevas van a requerir una funcionarios sin perjuicio de las operativas, por decirlo así, que podrían quedar para más adelante. Pero sí o sí tendría que crecer la dotación de la ANI para las nuevas funciones que le estamos entregando y no le estamos estableciendo una vigencia, ¿cómo se dice? Diferida, gracias, a esas funciones. Solo a 2, que son procedimientos especiales y agentes bajo cobertura. Pero todo el resto, en el fondo... son menores en todo caso. No, lo sé. Importante. Lo sé, pero solo con esas funciones ya se requeriría ampliar la dotación de la ANI. Habría causales, digamos, como legales para pedir más funcionarios y contratar funcionarios. Ya, lo de dentro y fuera del territorio lo vamos a revisar. Respecto de Directemar, Estaba también el tema de las acciones de inteligencia y contrainteligencia respecto a asociaciones delictivas, criminales, ley de ley 20.000 Sí. y la frase esta que se había agregado únicamente respecto a sus funcionarios.
Sí, lo que pasa es que aquí lo que estamos tratando de hacer es delimitar bien qué es inteligencia policial y qué es inteligencia militar. Entonces, para nosotros cruzar eso significaría que hicieran inteligencia policial o sea, sería una dificultad de competencias entre inteligencias. La inteligencia policial es la que por definición tiene que perseguir asociaciones criminales delictivas de la ley de 20.000 y aquí estamos haciendo una excepción que es para el caso en que estén afectados las instituciones militares a través de sus funcionarios. Estamos estableciendo una excepción, entonces por eso es acotado solo respecto de sus funcionarios y no de la asociación misma. En ese caso lo que correspondería es que la inteligencia policial operara respecto de esa asociación criminal o delictiva, creemos nosotros. Y lo último, sí, lo podemos evaluar, lo de explicitar quizás cuando exista un riesgo de una operación o un riesgo para que la ANI no se informe de inmediato, sino que posteriormente. Eso. Bien, senador Kenneth Pugh. Y después, senador Saavedra, inmediatamente después. Muchas gracias, presidente. Primero, por su intermedio al Ejecutivo, valorar el trabajo que se ha hecho y cumplir el compromiso de haber ingresado finalmente el texto en oficio y felicitar a la Secretaría, señor presidente, por habernos preparado claro. Este comparado es realmente bueno, nos va a permitir avanzar ahora sí en forma más precisa. Lo segundo, señalar que se ha tratado de homologar a un sistema perpetuo que funcione con unas reglas similares. Quizá el criterio más importante es el tomar los 5 años. ¿Por qué 5 años? 5 años es el máximo tiempo que puede estar el director de la ANI, 5 años es el máximo tiempo que pueden estar las personas que estén en comisión de servicio. Por lo tanto, lo primero es pedir que en la página 24, en el artículo 5 ter, cambiemos, se nos quedó 6 años del plan a 5 años. Y este plan de 5 años es mejor que el plan de desarrollo de capacidad estratégica de las Fuerzas Armadas, que es de 4 años. O sea, en la práctica existe una visión de 5 años que alguien la puede ejecutar y si lo ejecuta muy bien puede continuar. Por eso también se pide que el director de la agencia siga. Ese es el caso de España. España trabaja cada periodos de 5 años, ciclos de 5 años. Y creo que es una buena forma de abordarlo, pero tendríamos que, tal como señala el 5 ter, corregir 6 para dejarlo a 5. Y aquí quedaría todo estandarizado. Efectivamente, señor presidente, en el artículo 8, la letra F, es en la página 44, las actividades de inteligencia de señales SIGINT quedaron mezcladas con las las que requieren autorización judicial. En la inteligencia de señales se está viendo todo lo que se está transmitiendo, se están viendo todos los metadatos, porque eso no afecta a las personas, o sea, se está viendo toda la actividad que hay en el éter, esto es aquellos que tienen capacidades para poder verificar el espectro de señales, que es lo que hay, y esas no en ningún lugar del mundo requieren de autorización judicial, o sea, eso es parte propio de la inteligencia de señales. Entonces, quizás sería buscando a través de inteligencia de señales aquello que pueda permitir. Y obviamente si se va a requerir algo específico de una persona en particular, bueno, eso va por otro canal. En la página 55, el artículo 11 que fija el subdirector, lo vimos en su minuto, pero no quedó. El subdirector tiene que ser alguien que sea el lugar más importante de la nueva carrera. El estatuto habla de nueva carrera y por eso el subdirector tiene que venir de la misma agencia, pero nos faltó proponer a propuesta del director de la agencia. Ahora es como que el presidente directamente elige al subdirector. Entonces, lo lógico es que el director de la agencia le proponga al presidente la persona que en su trayectoria, con cargo directivo, con experiencia, puede hacer. Hay que ver si va a ser necesario un transitorio para el principio, que no vamos a tener todavía en esa condición. Pero lo ideal es que sea así, un desarrollo de carrera en donde el director de la agencia sea el que le proponga y el presidente verá si le gusta o no, si no pedirá una terna, bueno, pero que nazca del organismo mismo. Creo, señor presidente, que en base a esto, lo que usted indicó de tener 3 sesiones ya acordadas, el día 5, el 8 y el 9 de enero, nos permitiría agrupar aquellas en donde no tenemos observaciones y podemos buscar una figura para avanzar rápido en las votaciones, en aquellas que requieren reacciones, ajustes, que son más de forma también, y sí darnos tiempo para aquellas en que tenemos que debatir y probablemente votar y la votación va a definir finalmente cómo va a quedar el texto.
Por eso es tan importante que esto se cierre y se cierre bien, y tal como se señaló, si es factible, señor presidente, tener una reunión con el ministro del Interior previa, sin necesidad de estar publicándolo, para ponernos bien de acuerdo en cómo va a partir, con cuánta gente. Una agencia sin agente, la verdad es que no quedaríamos lo mismo. Eso, presidente, muchas gracias. Laura primero y después para que conteste, y después va a senador Saavedra. Por su intermedio, presidente, respecto del plan, claro, lo de los 5 años lo vamos a corregir. Luego vamos a revisar las del artículo 8º, letra F, para ver qué requiere autorización judicial o no según nuestra evaluación, considerando que son datos agregados y no de personas particulares. Ya. Y respecto del artículo 11 también lo vamos a revisar, lo de si es necesario establecer la propuesta de el subdirector, y lo del transitorio sería para, disculpe, presidente, ¿para qué efectos? Lo del Para entender. transitorio es porque inicialmente, como no ha habido una carrera, hay que ver bien si se faculta o no, para que el director pueda elegir a alguien que permita ayudar en la transición. Después va a ser obviamente el desarrollo de una carrera de forma normal. Eso, presidente, gracias. Ya, perfecto. Lo vamos a evaluar entonces también para dejar bien cerrado esa transición, y voy a transmitir lo de la reunión al ministro del Interior. Tengo al senador Saavedra solicitando la palabra y después al senador Flores para algunas precisiones que me ha solicitado. Senador Saavedra. ¿Yo? Usted. Gracias, muy amable, presidente. Mi intervención va tendiente a dejar registrado, porque tenía una colisión con la Comisión de Revisora de Cuentas, entonces tenía que ir a eso. Dejar registrado, digo, respecto al artículo 4º del proyecto, el numeral 6. Entendemos como un sistema la inteligencia, no la entendemos de otra forma, y para nosotros la idea es agregar la letra E, en donde se facultara al Ejecutivo, al Presidente de la República, para determinar qué organismo colaborador pudiera integrar el sistema, dependiendo la temática que se tenga que desarrollar. Consideramos de suma importancia, también a propósito de que Gendarmería está desarrollando toda el área de inteligencia, que esta, por ejemplo, esté presente, toda vez que el combate contra el crimen organizado requiere de información fidedigna que nos permita efectivamente eliminar todo lo que son las amenazas que el Estado y la sociedad desde las cárceles están viviendo en este tiempo. Nuestra idea es incorporar la facultad presidencial para que él estime conveniente y pertinente aquellos órganos de la comunidad de inteligencia tenían como sentido dar un grado mayor de flexibilidad acorde con las amenazas que se enfrentan. Por ejemplo, es preponderante para abordar y atacar el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo, la UAF, el Servicio de Impuestos Internos, que incluso pueden tener en determinado momento una mayor importancia respecto a las fuerzas de orden y seguridad para combatir esta amenaza. Lo planteo porque es una situación que no podemos dejar pasar o no considerar para tener la visión y el enfoque más bien holístico del tema y no sesgado con un solo enfoque. Reitero, nuestra reflexión va en la dirección que el presidente de la República pudiera seleccionar en el futuro alguno de estos organismos colaboradores que desarrollan análisis como integrantes plenos del sistema de inteligencia nacional. La indicación la hemos propuesto, está el texto y yo espero que efectivamente, aunque siendo minoría, esto se considere para el debate y se logre a lo menos tener un acuerdo. No buscamos
generar disensos ni retrasar el proyecto, pero sí dejarlo establecido como uno de los elementos que permitan tener un buen juicio, un buen análisis y la certeza en la resolución respecto a las iniciativas que se tienen que tomar a posterior de los análisis y las directrices que entregue el Sistema de Inteligencia Nacional. Dicho, presidente. Le ofrezco primero la palabra para que conteste el Ejecutivo y después al diputado Undurraga. Por su intermedio, presidente, a la propuesta del senador Saavedra, nosotros la habíamos visto en la mesa de asesores y nos parece un poco compleja establecer esta facultad presidencial de incorporar organismos colaboradores a el Comité de Inteligencia, dado que tienen un estándar distinto de las facultades que pueden ejercer y del tipo de información que pueden manejar. Y por eso nos parece que, dado que hoy día en la propuesta ya se permite que el Comité de Inteligencia convoque a cualquier entidad pública o privada que requiera para el ejercicio de sus funciones, con eso es suficiente para que se puedan coordinar con los organismos colaboradores sin que sean miembros, y eso además significaría que pudieran adoptar acuerdos respecto de materias en los que ellos no tendrían facultades, porque no tienen facultades operativas. Entonces, por eso nos parece complejo incorporarlos en el comité, y creemos que sí está resguardado que los pueden invitar. Para la coordinación, eso está totalmente abierto. Esa es la respuesta. Antes del diputado Undurraga, el senador Flores quería plantear una precisión respecto también de un tema que planteó el senador Prieto. Gracias, presidente. Muy breve, porque no es sobre el contenido del proyecto. Y me alegro la actitud que hoy día tiene el Ministerio del Interior respecto de entender que nuestras preocupaciones son necesarias para tener un proyecto que no solamente funcione, sino que sea adecuado para la realidad del país. Bien por eso, Laura. Ahora, en todo caso, mi preocupación es práctica, presidente. Vamos a sesionar la próxima semana a partir del lunes, me imagino que será este mismo horario, y después de continuado. Entonces la pregunta es cuándo hacemos la reunión previa, que tendría que, entiendo, hacer esta semana para hacerla con la autoridad política, porque aquí hay una decisión política que no es menor tomar, es absolutamente relevante. Creo que tendría que hacer esta semana. ¿Cuándo lo propone? No sé si va a haber espacio esta semana con la autoridad política. Yo trato de ser realista. Tendríamos que hacerla previo. Lo que pasa es que si la hacemos previo a la sesión al principio del lunes, de la sesión del lunes, hacemos secreta esa parte. Hacemos secreta siempre y cuando nos dé tiempo para que eso pueda significar adecuación de lo que va a tener que responder el Ejecutivo, porque sí, tiene que ver con personal, tiene sí, que ver con la planta, tiene que ver con extranjeros, tiene que ver con varias cosas que aquí se han dicho. Hacemos en la primera parte para esas ¿ya? Precisiones y se comienza ahí la votación del proyecto después, obviamente con la publicidad que Y en corresponde. ese caso, presidente, creo que sería oficioso que las asesoras legislativas de ambos ministerios puedan transmitir nuestras preocupaciones, cosa que ya venga el Ejecutivo. Masticado. Exacto, con algo predigerido como para definitivamente llegar a un acuerdo, porque si no nos vamos a trancar el resto de la semana. De acuerdo, de acuerdo. Súper, muchas gracias. Diputado Francisco Undurraga. A propósito de lo que está señalando por su intermedio el senador Flores, cuando volvemos al artículo 15, los grados de la planta y de las personas, le estamos dando el mismo grado al subdirector, que es el segundo grado, que a los jefes de división, que son 3 personas. Entonces, a mí me parece que debiese tener un grado entre el cargo que en el caso del director es el 1C y el subdirector. No es que me vuelva sindicalista en este caso, pero creo que si no tiene mucho sentido, digamos, si va a mantener la misma remuneración de jefe de división, pasa a ser subdirector con mayores responsabilidades y va a ganar en la práctica lo mismo. Sí. Sí, lo que está hoy día en la ley, en el artículo 15, es que los directivos, claro,
hay 2 jefes de división grado 2, que son 3, y 3 que son grado 3. Lo vamos a revisar para efecto de que quede consistente. Perfecto. Yo creo que no hay más temas pendientes a la espera de que tengamos la sesión el día lunes, el lunes 5. La primera parte va a ser secreta en función de lo que se señaló respecto a la presentación que tiene que hacer el Ministerio del Interior, y después jueves y viernes, idealmente, para poder ser capaces de despachar esta ley. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.